Crecí escuchando historias de fantasmas, pero nunca pensé que me convertiría en parte de una de ellas. Mi nombre es Valeria, y esto sucedió hace 3 años, una noche cualquiera en la estación de metro Tasqueña, en la Ciudad de México. Los chilangos dicen que un fantasma ronda entre sus andenes, buscando compañía o tal vez algo más. Esa noche, descubrí que la leyenda no era solo un cuento para asustar a los niños. Esa noche, trabajé hasta tarde. El reloj marcaba casi la medianoche cuando llegué a la estación. El lugar había comenzado a callarse. Las luces parpadeaban y el último tren del día estaba por llegar. Era una noche fría. El tipo de frío que cala hasta los huesos y que hace que te sientas pequeña, como si algo te estuviera observando. Vi a un par de viajeros al otro lado del andén, pero pronto abordaron su tren, dejándome completamente sola. Mientras esperaba, escuché algo, pasos, pero no vi a nadie. Miré hacia el pasillo y solo vi sombras alargadas proyectadas por las luces titilantes. Algo no estaba bien, pero me dije que solo era mi imaginación. Seguramente el cansancio estaba jugando conmigo. El tren llegó y me subí al último vagón. Estaba vacío. Me senté cerca de la puerta, intentando no pensar en lo que acababa de pasar. Pero entonces, lo sentí. Esa sensación de que alguien más está ahí contigo. Levanté la mirada y lo vi. Un hombre sentado al fondo del vagón. Había algo extraño en él. No se movía, no parpadeaba, y sin embargo, sabía que me estaba observando. Intenté apartar la mirada, pero cada vez que lo hacía, sentía que se acercaba más. Cuando volví a mirarlo, estaba un asiento más cerca. El tren se detuvo entre estaciones. Las luces se apagaron por un momento. Cuando volvieron, ya no estaba en su asiento. No debiste quedarte sola, escuché muy cerca de mi oído, y se escuchaba un respirar profundo. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el eco del vagón. Gateé desesperadamente hacia la puerta, pero no importaba cuánto me moviera, el fantasma siempre estaba justo detrás de mí. Y entonces lo escuché. Una voz en mi cabeza, contándome su historia. Este hombre había muerto aquí, en un brutal asalto. Su agonía estaba grabada en las paredes de esta estación. No era solo una presencia, era un torbellino de dolor, rabia y desesperación. Podía sentir su muerte en mi piel, el frío de su agonía como un cuchillo. Era como si el vagón mismo estuviera vivo, confabulándose con él para atraparme. Las paredes se estrechaban, las luces parpadeaban, y los sonidos del tren se transformaron en gritos distorsionados. Siente mi dolor, vívelo conmigo. Escuché en voz baja y tenebrosa. Esto no ha terminado, volví a escuchar la misma voz muy cerca de mí. El tren se detuvo en la estación, corrí hacia la puerta del vagón, martillé el botón de emergencia con todas mis fuerzas. El aire se llenó de un sonido ensordecedor mientras el vagón finalmente abría sus puertas.
Salí del tren y corrí por el andén como si mi vida dependiera de ello, porque en ese momento lo hacía. Mis piernas temblaban y el aire se sentía pesado, pero no me detuve. Llegué a las escaleras mecánicas, pero estaban apagadas. Subí de dos en dos. Mis pies resbalaban en los escalones metálicos mientras sentía que algo me seguía. No vi a nadie, pero sabía que no estaba sola. Esa sensación helada seguía pegada a mí. Al salir de la estación y después de correr 2 cuadras, llegué a casa y encontré a mi esposo esperándome. Apenas podía hablar, pero logré contarle lo que había pasado. Le conté todo. Cada detalle, cada sombra, cada palabra del fantasma. Pensé que no me creería, pero vi en sus ojos algo que me hizo estremecerme. Él también había escuchado historias similares. Me recosté en la cama 2 horas después sin poder comer nada. Sentía aún el frío y la voz del fantasma en mi cabeza. Mi esposo se durmió, mientras yo toda la noche estuve pensando en aquel espectro que no me dejaba dormir. Sus susurros se metían en mi cabeza. Y no dejaba de imaginar cómo fue asesinado ese hombre. Logré dormirme a las 3 de la madrugada. Debí tomar un medicamento para poder conciliar el sueño. Creí que mi vida volvería a la normalidad después de aquella noche en el metro. Pero la verdad es que algunos ecos nunca desaparecen. Pasaron semanas desde aquella noche. Los sueños eran lo peor. Lo veía a él, al hombre del vagón, extendiendo su mano hacia mí, atrapándome en su dolor. No pude ignorar más su llamado. Algo me empujaba a volver. La curiosidad puede ser peligrosa, y yo estaba dispuesta a pagar el precio para descubrir la verdad detrás de aquel fantasma. Lo que encontré fue mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. Esperé en el trabajo hasta que se hiciera tarde, y poder estar en el último vagón, cuando ya el metro está a punto de cerrar. Eran las 11 de la noche un jueves de septiembre, el ambiente era el mismo, frío, desolado. Cada paso resonaba como un eco que advertía del peligro. Miré a mi alrededor, buscando señales de vida, pero no había nadie. Solo yo, y lo que me esperaba. Decidí tomar el último tren, como la vez anterior. Sentí que debía repetir cada paso de esa noche para encontrar respuestas. Como era de esperarse, el vagón estaba completamente solo. Nuevamente sentía como el frío levantaba cada vello de mi cuerpo. Al sentarme respiré profundo y pensé en que no podía pasarme nada malo, que ya estaba en ese lugar para salir de dudas. Sin embargo, me equivoqué al pensar esto. Al principio, no pasó nada. Solo el ruido del tren andando y las luces intermitentes. Pero entonces, lo sentí de nuevo, esa presencia. Miré al fondo del vagón, y allí estaba él. No debiste volver, escuché muy cercanamente mientras el hombre estaba lejos, y las luces se apagaban. Esta vez no corrí. No grité. Solo lo observé. Había algo diferente en él, algo que me hacía sentir que no quería hacerme daño. De repente, ya no estaba en el vagón.
estaba en la estación, pero todo era distinto. Más limpio, más brillante y lleno de gente. Entonces, lo vi. Era una madre con un bebé en brazos. Parecía angustiada, perdida en sus pensamientos. Antes de que pudiera reaccionar, la vi saltar a los rieles justo cuando el tren llegaba. Ella está aquí. Su dolor y su odio la han transformado. Es peligrosa, escuché del hombre fantasma que ya conocía. Sal de aquí. Este lugar nos pertenece. Escuché una voz tenebrosa y con mucha ira, de esa mujer. Este espectro se lanzó hacia mí, atravesando el aire como una sombra. Cerré los ojos, sentía muchísimo miedo. Al abrir los ojos nuevamente estaba en el vagón y estaba andando con mayor velocidad de lo normal. Era una lucha de fuerzas más allá de lo humano. Sentí que el vagón iba a colapsar bajo tanta energía. Tú no entiendes nuestro dolor. Nunca entenderás, me decía la mujer mientras gritaba. El ambiente se volvió más hostil, las luces explotaron, el vagón se inclina peligrosamente, y las sombras de la mujer aparecían y desaparecían. Pensé que todo terminaría allí. Pero el hombre fantasma se interpuso una vez más, su energía envolviéndola como una barrera. Corre. No puedo contenerla por mucho tiempo, me decía. Al correr dirigiéndome hacia la puerta del vagón, casi cayendo al suelo, escuché al bebé en un llanto estremecedor, un sonido agudo y antinatural. Su aspecto era demoníaco. Sus ojos eran negros completamente y me miraba fijamente sin parpadear, y soltó una sonrisa macabra. No parecía un niño, era más un demonio. En este momento solo pensé en salir y huir porque mi vida estaba en riesgo. Se detuvo el metro y abrí la puerta a las fuerzas y me tiré justo afuera. Al cerrarse las puertas unos segundos después, volteé la mirada al vagón como comenzaba a avanzar. Desde el andén no logré ver al hombre, solo vi a la mujer con su bebé quien se quedó llorando mientras el niño sonreía y lloraba al mismo tiempo y no dejaba de mirarme. Logré salir del tren justo a tiempo, pero no estaba a salvo. La niebla me seguía y podía escuchar susurros a mi alrededor. No sabía si podría salir. El pasillo parecía interminable. Pero entonces, lo escuché. Corre. No te detengas. Logré llegar a las escaleras y subir rápidamente sin detenerme. La niebla y los susurros desaparecieron al llegar a la calle. Esa noche entendí que hay historias que nunca terminan. Que algunos fantasmas no buscan venganza, sino alguien que comparta su dolor. Pero también hay otros que buscan atraparte para siempre. Al llegar a mi casa recordé que mi vida pudo quedar atrapada en aquel vagón y en esa estación del metro. No sé si volveré algún día a Tasqueña. Pero si lo hago, no será por curiosidad, sino para recordar a quienes quedaron atrapados entre este mundo y el otro. Porque incluso en la oscuridad más profunda, hay historias que merecen ser contadas. Esta ha sido una historia más. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos después. O quizás no.